Sin lugar a dudas, algo que representa al Caribe dominicano son sus playas, el color turquesa de su mar, la gran industria turística de la que vive este país y también el calor de su gente. Pero a pesar de eso, cuando uno camina por los ríos o por su malecón, se encuentra con una triste realidad: basura y plástico regada por todas partes. En el país no se ha implementado alguna forma para no tener tanta acumulación de basura. Aquí no dejan suficiente botes de basura para que la población tenga una opción. Durante años este problema ha sido muy visible para cualquier persona que viva cerca de las laderas del río Ozama. Mientras tanto, las autoridades prometen darle limpieza a estos ríos y las comunidades indican que el deterioro sigue avanzando. Así que la gran pregunta es saber si esto es un problema de comportamiento ciudadano o una falla estructural en las políticas ambientales. Es un tema de educación, porque la falta de educación hace que las personas entiendan que la basura va en cualquier lugar. Tanto de los ciudadanos, por la falta de cultura, la falta de conciencia, la falta de educación, y por el otro lado de las autoridades. Hoy estamos aquí en Santo Domingo para preguntarnos quién es realmente responsable de que esta basura termine en las costas de Dominicana. Pongamos las cartas sobre la mesa. Lo que usted ve en el malecón no es el problema. Es un síntoma de un problema que está en un modelo económico. Es un problema estructural que viene de años, que no la gestiona, que no la deposita, que no tiene plantas de tratamiento disponibles. Vemos como siempre se le echa la culpa al ciudadano. Pero las instituciones, por ejemplo los gobiernos locales, tienen una gran responsabilidad. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. A ver, vamos directamente al grano. O sea, si todo el mundo sabe de dónde viene la basura, si todo el mundo sabe lo que afecta, ¿por qué esto sigue pasando? ¿Por qué después de tantos años de venir a la República Dominicana uno tiene que seguir paseando por el malecón, incluso en las playas, y ver desperdicios plásticos tóxicos en el mar, en los ríos? ¿Por qué esta situación sigue sin resolverse en este país? Porque lo que usted ve en el malecón no es el problema. Es un síntoma de un problema que está en un modelo económico que da respuesta a demandas de la sociedad en función no de las que son urgencias y necesidades reales de la sociedad, sino de la característica del mercado. Nosotros seguimos con una enorme producción de plástico en el planeta. Producimos plástico para uso prácticamente microtemporales, mientras la duración de ellos son eternas, y ese costo de esa duración eterna no entra en la contabilidad de quienes están generando el negocio. Luego los que lo traen también sin tener una responsabilidad para lo que vaya a ocurrir después, independientemente de que ahora tenemos una legislación que te habla de responsabilidad extendida, pero sobre todo porque hay una debilidad institucional fuerte a la hora de dar respuesta a problemas tan nodales como lo del plástico. Bueno, pero cuando le estamos echando un poco la culpa al plástico per se, yo creo que nos estamos saltando responsabilidades previas, ¿no? Porque todos los países del mundo consumen los mismos productos que aquí en República Dominicana, y cajas, y plástico, y botellas, y esto no pasa en todas partes. Hay países que sí. Pero entonces, ¿cuál es la particularidad de la República Dominicana en este caso? Yo pienso que hay tres responsabilidades. Ya Luis mencionaba dos de ellas, ¿no? Hablaba del Estado, hablaba también del productor o el importador del plástico, pero también nos falta la responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad, ¿no? Porque si bien es cierto que tenemos un Estado que debió tener leyes anteriores, actualmente tenemos una ley de gestión de residuos sólidos de producción reciente, 2020, modificada en el 2025, vino muchos años después de ser necesitada, o sea que se necesitaba más trabajo, más intervención desde el Estado, ¿verdad? Con anterioridad, pero también debe haber una responsabilidad en el tema de las empresas, el productor, el distribuidor, el importador,
pero también, y ahí es donde quería ya agregar, esa responsabilidad que tiene la ciudadanía, hacer conciencia de la necesidad de reciclar este plástico. Pero entonces, de pero cómo ¿quién es el primer utilizarlo. responsable? A ver, porque yo lo que creo es que precisamente, fíjate que lo estamos ya viendo en la mesa, que el problema empieza por no saber, por no identificar exactamente cuál es la cadena de la basura. ¿Quién es el principal responsable o cómo va esto? Yo creo que no es que sea algo que concierne a este gobierno, es un tema que viene desde gobierno tras gobiernos, años tras años, pero es necesario que ya se implementen acciones. Yo creo que las instituciones del Estado tienen que aplicar ya, pasar de la teoría a la práctica, porque vemos como siempre se le echa la culpa al ciudadano, pero las instituciones, por ejemplo los gobiernos locales, tienen una gran responsabilidad, tienen una asignación, por ejemplo, educación, género y salud, que era un 4%, ahora la ley 7525 atribuye o asigna un 5%, modificando el artículo 21. Y vemos cómo los ayuntamientos aplican muy poco eso de educación ciudadana y la gente necesita que en el día a día se le vaya educando, orientando, para que entonces vengan las sanciones y puedan haber un cambio real para que este tipo de cosas no sucedan. Porque las empresas, los empresarios, siempre van a ir buscando su propio beneficio. Y si pueden abaratar costos, dejando que los residuos producirlos y las empresas que trabajan en esto puedan dejarlo fluir hacia los ríos y las costas, y las autoridades no hacen lo que le corresponde, como dar un seguimiento, aplicar las sanciones del lugar, pues vamos a ver todo esto y al final los ciudadanos siempre son los culpables, que tienen gran responsabilidad por el mal uso que hacen, pero siempre, como dicen aquí en Dominicana, la soga se corta por el lado más flaco. La tendencia a querer culpar al ciudadano es una forma de no ver realmente la escala de responsabilidades. Empecemos, y quiero repetir. ¿Cuál es el primer nivel de el primer nivel de... Yo en mi casa también tengo un montón de basura, pero yo sé dónde tirarla. Espérate. No. Pero aún tú sepas dónde tirarla, el esquema en el que se recoge y se depone. Pero vamos a lo primero. Es que tú tienes una economía a nivel planetario donde el plástico, olvídate, no es cierto que no sea un problema universal. Sí, sí lo es. Es un problema universal y no hay una sola ciudad de este planeta que no tenga el plástico como un problema. Lo gestionen mejor o peor. Porque el primer problema empieza en que la industria petrolera, que tiene el plástico como una de sus respuestas, ella misma de alguna manera ha bloqueado salidas que puedan no responder a lo que son sus intereses. Luego, los estados, y en el caso de nuestro estado, tienen, además de la falta global de política, las debilidades institucionales que te conducen a todos los fallos del curso. O sea, una cuenca mal manejada, un bosque de galería eliminado, hace que las basuras te lleguen directamente al río que te la conecta con el mar. Y el mar, este Caribe, por ejemplo... Pero ahí es donde yo voy, ok. Que la basura llegó al río. Pero ¿por qué llega al río? Porque tiene que ser que la persona que está en la casa no tiene ni siquiera dónde tirarla. No, pero es lo que hemos dicho, o sea, bueno, pero yo lo que quiero ver es cuáles son los niveles. Yo creo que te puedo aportar algo ahí sobre esto. Y gracias, Luis. Preguntas, ya vas 2 veces que preguntas por los niveles, ¿verdad? De responsabilidad, ya hablamos, Estado, empresa, ciudadanía. Son esas 3 responsabilidades que podemos aplicar. El por qué llega al mar, el por qué tenemos ríos y cañadas llenos de plástico. Bueno, tenemos un ciudadano, que mencionaba Félix, que no utiliza bien, ¿verdad? El depósito, la ubicación o dónde debe llevar la basura, pero también tenemos un Estado, que mencionaba también Luis, que no recoge la basura de manera adecuada. Y hablo de Estado, no hablo de gobierno, porque es un problema estructural que viene de años, que no la gestiona, que no la deposita, que no tiene plantas de tratamiento disponibles, ¿verdad? Para un uso de ese plástico apropiado, que se reutilice. Pero también hablamos de una empresa, ¿verdad?, que utiliza este como su medio de comercialización porque es más económico. O sea que son 3 responsabilidades. ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo pienso que me gusta más centrarnos en qué debemos hacer. Ya el problema está ahí.
¿verdad? La Pero, situación a ver, está ahí. yo lo que hablo es de tomar acciones más concretas, porque el tema de la basura, todo el mundo tiene basura en su casa. La basura no respeta condición social, sea pobre, rico, usted tiene, es más, yo creo que hasta más plata, mientras más plata tiene, más basura tienes en la casa, porque que si compras esto, que si la cajita, que si el plástico, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué en ciertos sitios la basura sí se recoge o no? Vamos a empezar de abajo hacia arriba y después a voltearla. Dale, dale. El ciudadano recogió su basura, la clasificó y la sacó, incluso la puso en envases separados. ¿A dónde El la camión que lo depositamos? recoge la une toda. Después la va a llevar no a un sistema de revalorización o a un relleno sanitario, sino a un botadero abierto que por lo general está próximo a una fuente de agua que lo va a arrastrar. Fíjate que yo te estoy hablando de que independientemente de en qué escala fallemos, el problema va potencializándose. Pero el verdadero origen no está aquí abajo, que es un problema real, ni siquiera en el nivel institucional medio. Está en la macropolítica del Estado, pero está en un modelo económico que está fundamentado en la rentabilidad y no en los impactos ecológicos, sociales y económicos diferidos para la población, porque nosotros manejamos Producto Interno Bruto, cuánto vendí, cuánto gané, y no de qué manera estamos degradando la capacidad de sostener la vida, que es fundamental para los pueblos. Por lo tanto, el primer gran culpable, si quieres un culpable, es un modelo basado en un esquema de beneficio continuo. Por lo tanto, queremos volver a que estas diversas escalas de responsabilidad no excluyan el que el ciudadano tira la botellita de plástico donde quiera, pero si él la manejara bien, el problema siguiera existiendo. Si el ayuntamiento lo recogiera bien, el problema sigue existiendo. Si las instituciones funcionaran, que no funcionan, el problema sigue. Incluso si las políticas del Estado fueran consistentes y coherentes, pudiéramos disminuir el problema. Pero se trata de un modelo económico que tiene que ser revisado de arriba a abajo. Sí, pero Tal vez no es que, perdón, Félix, tal vez no es que no funcionen, es que están en un proceso de adaptación, crecimiento y desarrollo. Recuerda, Luis, que somos una nación en crecimiento, ¿verdad? Mira, aquí ha ido creciendo la irresponsabilidad del Estado y la capacidad de generar excusas. Yo creo que cada vez tenemos excusas más consistentes y más coherentes. precisamente, mira, en cuanto a responsabilidades, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente al que el Estado, el gobierno, han creado comisiones y han puesto en manos de ellos, aparte de lo que la ley le concibe, una responsabilidad, y tenemos en la República Dominicana más de 300 botaderos de basura, como le llaman vertederos a cielo abierto, pero muchos de ellos están cercanos a ríos, arroyos y cañadas del país. Una cosa que no es nueva, pero se han ido incrementando en la mirada, en la vista clara de las autoridades, que hace muy poco desde mi punto de vista, porque es un asunto de cuidar el medio ambiente en todo el sentido de la palabra, y no son los ciudadanos los que llevan la gran cantidad de desechos a esos botaderos de basura, son precisamente empresarios. Ahora bien, ¿qué falta? Aplicación de la mano dura, tratar de hacer advertencias más que concientizar a la población, que eso es algo que es fundamental, pero los empresarios tienen que recibir las sanciones. Vemos cómo... Pero ven acá, el gobierno este año, en febrero, creo, si no me equivoco, no precisamente intervino, incluso creo que hasta identificó más o menos unas 99 cañadas alrededor del país precisamente para intervenirla. ¿Ese tipo de acciones son suficientes para ir corrigiendo este problema de raíz o todavía falta más, algo más en esa escala? Pasar de la teoría a la práctica. Se ha hablado, se producen muchos plásticos, las empresas hacen lo mejor que pueden, se benefician. Y cuando llega el momento en que se van a puntualizar un corte a esto, viene el excelentísimo señor presidente de la República hace unos meses y le da un año más para que sigan produciendo. Entonces hay una contradicción. El ciudadano que ve eso en la televisión le da un seguimiento y dice, pues entonces el asunto se va a postergar más todavía. Tienen que haber políticas con un hilo conductor que mande un mensaje real, donde hayan sanciones. Pero te refieres a la modificación de la ley de la ley de residuos sólidos, la modificación 9825. Exacto. No, a la prórroga para que entre la responsabilidad extendida y a todo el debate que hay alrededor de eso. 9825. Pero hay algo, mira, hay algo que es más grave, que es lo que yo creo que... Si queremos abordar el problema de los plásticos, lo primero es que hay que saber... De la basura en general, Sí, sí, porque sí. una cosa del plástico, yo Bueno, si es de la basura en general, no vamos a hablar de la basura en general. Pero es que ese es el tema, es que es lo que le acabo, fue el ejemplo que le
puse la señora ama de casa que se hizo su mangú rico y sabroso yo quiero saber, cuando ella hace su mangú en su casa y pela el plátano, y a dónde tira la concha y cuál es la cadena de esa concha, porque yo lo que no quiero es que esa concha de plátano termine en el río. Empecemos, porque esa concha de plástico, la botellita y la funda. No, la de que ya- plátano. la de plástico, de la que sea, hasta el Ah, bueno, cartón. porque son desperdicios diferentes. Sí, yo lo sé. Yo lo que quiero saber es dónde va esa concha de plátano cuando ella la tira a la basura. Pero cuando yo lo quería, un vertedero cuando yo hacerlo lo quería abierto. especificar Claro. en plástico, tú me lo uniste. Y ahora que lo quiero unir, tú me lo separas. Pero volvamos a lo siguiente. Lo primero que tú necesitas son políticas. Pero donde están las políticas... O sea, Lo primero que necesito un vertedero, lo primero que necesito un pote de basura. Tú necesitas, hablemos primero de política. Eso es parte de las Ahora, políticas. ¿qué es la política? La política no es un discurso ni una declaración, es una asignación de presupuesto. Lo segundo es que esa política tenga un arreglo institucional en el que tú garantices la posibilidad de un seguimiento estructurado en todas las dimensiones. Ese seguimiento institucional estructurado tiene que tener salidas reales y objetivas, porque no importa lo bien que se porte un ciudadano, si lo que tú colocaste en un bote al final se tiró en un sitio que está al lado del río, va a volver al río. Luego, desde luego, tú necesitas que los ciudadanos primero entiendan y aprendan cómo manejar esto, pero que encuentren soluciones y sean parte de un factor de presión para esas soluciones. Porque, óyeme bien, la inmensa mayoría de la basura que llega a los ríos, en sentido general y fundamentalmente a los plásticos, llega porque en realidad en la cadena de responsabilidad de la política, al presupuesto, a la organización, al seguimiento, hay algo que está fallando. Tú estás fallando en todos los niveles. Y desde luego, no hay un factor educativo más significativo que la realidad. Si yo me levanté y no tengo dónde tirar un desperdicio porque no tengo o lo pongo y no me lo recogen de una vez, la realidad me dice que yo puedo manejar eso como me dé mi gana. Y ese no es Entonces, el problema original. No, ese es un indicador de un problema grave. El problema grave está arriba. Yo creo en que la te voy a macropolítica. mencionar un indicador también importante. Está relacionado con la macropolítica y está relacionado con el desarrollo del Estado, y es el modo de los asentamientos urbanos y el crecimiento del desarrollo poblacional que hemos tenido. Es un punto que no lo han tocado y es importante eso. Hemos crecido, ciertamente, pero de una forma descontrolada. Tú tienes asentamientos urbanos en zonas muy cercanas de los ríos también, y eso puede ser uno de los indicadores, ¿no? Pero también tienes hacinamiento dentro de las mismas ciudades. ¿Cómo tú me pides a mí un camión recolector de basura que entre por un callejón? No sé si saben lo que es el callejón, pero una callejuela muy reducida. Vuelvo al punto, esto es un tema multifactorial, no es solamente una razón, no es solamente una causa, son diversas que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con las empresas, incluso con el desarrollo y el crecimiento que nosotros como sociedad hemos tenido. Y podríamos entonces poner... En lo que ella plantea hay una idea central que debió haber sido idea de entrada. Hablamos de un ordenamiento del territorio que además asigne funciones al territorio, entre otros los lugares en los que deben haberse y manejarse los depósitos finales, sean plantas de revalorización, relleno o hasta botadero. Pero ocurre que los espacios se utilizan en función de tres cosas: el valor inmobiliario del espacio, de repente a dónde se le pueda ocurrir o hacerlo a la autoridad local, y desde luego lo del valor y a dónde se le ocurre tiene que ver mucho que está operando sobre la base de políticas públicas consistentes con ese ordenamiento del territorio. Este es un elemento central. Pero Luis Castro ha querido enfatizar dónde empieza el problema. Si vamos de lo micro hasta lo macro, el manejo de los recursos que dan los gobiernos locales es fundamental. Este gobierno, el presidente actual, ha sido reconocido como uno de los que más, quizás el que más ha invertido en la municipalidad, más recursos ha dispuesto en apoyo de los gobiernos locales, los ayuntamientos, las alcaldías. Pero esas alcaldías han sido responsables con ese uso. En este caso, ya no es tanto el tema de recursos económicos para aplicar políticas públicas locales, porque le asignan camiones, recolectores, pero ellos no han sido capaces de coordinar con la ciudadanía rutas y frecuencias. Por ejemplo, estamos en la temporada ciclónica y usted puede estar seguro que muchos de esos barrios
cuando la lluvia empieza a caer, la gente empieza a sacar los desechos. Aunque toque pasar el camión un poquito más tarde, lo arrojan en un área, el agua lo arrastra, pero entonces hay un incumplimiento de los ayuntamientos y por ende se ven de manos atadas para aplicarle sanciones a esos ciudadanos. Tú sabes que el enfoque que él tiene se parece al enfoque tradicional de los que manejan las decisiones políticas. Sí. Porque al final es como que yo te quiera, tú tienes una fiebre producto de una bacteriosis y yo te trato de bajar la temperatura. O sea, la basura que tenemos allí es esa temperatura, pero el problema es una bacteriosis que había que abordar. El problema real de las políticas públicas es la consistencia de todos los niveles, que al final el agente que termina siendo el que actúa es el ciudadano, porque en última instancia la población está formada por ciudadanos. Pero se bebió el agua o peló el plátano es una ama de casa. Ahora bien, en ese plátano que ella peló, y en ese sitio en el que ella lo fue a llevar, hay tantos elementos que de alguna manera condicionan su conducta. Sí, está el educativo y su nivel de responsabilidad, pero está la organización, la frecuencia con que se recoge, dónde se lleva, están los recursos que se aplicó adelante, está la corrupción y están todos esos niveles. Pero la ingenuidad, que yo creo que tú casi has forzado para que vayamos allá, es tratar de que nos concentremos. Menos mal que ya me entendió. Cuando el ciudadano es víctima, pues es una víctima propiciadora también. Pero bueno, es como el perro que se muerde la cola, esto al final están todos como girando en el mismo círculo, porque definitivamente yo creo que para concluir, bueno, las responsabilidades son múltiples acá. Lo que pasa es que el perro tiene que aprender a morder en otra dirección. Como primer paso para dar una solución es saber a quién morder, cómo morder y en qué parte del cuerpo morder. Porque de alguna manera central estamos obligados a dar respuestas funcionales a un problema que es gravísimo a escala planetaria y que quiero volver. Parte de la responsabilidad del Estado es ejercer diplomacia internacional para obligar a nuevas políticas de producción de sistemas de almacenamiento. Tenemos que obligar a que se produzcan menos plásticos de uso microtemporales. A ver, para terminar, que Franklin quería aportar algo. Sí, claro. Gracias. Mira, cuando se habla de imagen de un país como este, donde su brazo fuerte es el turismo, pues a través de ese turismo y las personas que vienen a cadenas internacionales, como es este caso, importantísimo. Pero ¿qué pasa? Yo quisiera que lo que sale de aquí sea las soluciones y que vengan respaldo, que vengan instituciones, fundaciones a apoyar ideas que tienen los comunitarios en los sectores, ideas que pueden presentar algunas instituciones para beneficio colectivo. Pero cuando mencionaba un pelotero ahorita dominicano que se destaca muy bien, la gente, yo quisiera que vengan a un lugar donde se vaya saneando el problema de los desechos sólidos, no solamente en una portada de un periódico y en la parte urbana o cabecera, que sea algo que se trabaje de principio a fin, que haya un esquema, un planteamiento lógico y coherente, donde hay que destacar, insisto y siempre voy a defender, que la educación ciudadana debe aplicarse, pero hay que iniciar desde ya, donde no solamente el Ministerio de Medio Ambiente, no solamente, además de los gobiernos locales que he mencionado tantas veces, que haya un trabajo en conjunto donde la gente entienda que es un problema de todos, pero que el gobierno que maneja los recursos, pues aplique lo básico en función real por un resultado que estamos buscando. Bueno, y ahí también obviamente el apoyo incluso de los medios de comunicación en este sentido, para crear programas, campañas, comerciales, etcétera, etcétera. Como yo siempre les recuerdo a todos, que si algo tuvo la pandemia de 2020 fue algo muy particular. Yo creo que le demostró a todo el planeta que esta de darle excusas que es que no se puede, que la población, que tú sabes, que toma tiempo, no toma tiempo nada, toma disponibilidad. Así que esta historia de que no se puede, sí se puede, que la población no aprende. Pero para saber que se puede, tenemos que saber que la basura mal manejada es un problema, bien manejada es un recurso. Y ese es un enfoque obligatorio a la hora de buscar soluciones. Por lo tanto, volvemos a convertir un problema en recurso y a ver la génesis.
ver el final. Sí, el final lo vamos a tocar, pero si no vemos la génesis, Bueno, pero eso ya es parte por de... abstracto que parece, no por abstracto. Esa es parte que ya parezca. del trabajo del Estado que precisamente tiene que entender que esto es posible. Ese es el trabajo de todos que en vez de mordernos la cola, tenemos que saber a quién y a dónde Después morder. hay que aprender a tirar la basura. Les agradezco muchísimo que hayan venido hoy al programa. La semana que viene vamos a seguir aquí en Santo Domingo con Cartas sobre la Mesa. Las personas no le dan la importancia que merece al medio ambiente, ni siquiera en las escuelas. Colaborar, no tirando basura, si tengo basura y la llevo encima y no tengo un zafacón, llevarla hasta en un bolsillo.